Look out, here she comes. The woman that... Hola a todos. Buenos días desde Cracovia. Ya hemos llegado, estuvimos en Varsovia, que por cierto tenéis un vídeo en el canal ya publicado, por si queréis echarle un vistazo más tarde. Pero ahora vamos a enseñaros la ciudad de Cracovia y vamos a empezar por su casco histórico. Cracovia fue la primera capital de Polonia, después se trasladó a Varsovia unos siglos más tarde. Su casco histórico es patrimonio de la humanidad y además tiene algo muy curioso, es la única ciudad de Polonia que no fue bombardeada En la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Se dice que una de las razones es porque era la ciudad, los pajarillos, era la ciudad favorita de Hitler y por eso no está bombardeada. Bueno, sea verdad o no, se ha conservado su casco histórico íntegro. Vamos a dar un paseo por todo el casco histórico. Y os lo vamos a ir enseñando todito. Todo. Y empezamos justo detrás de nosotros. Está... ¡Ay, madre! Estas son las cosas del directo que no se ven luego. Que casi me caigo. Y empezamos por un trocito del Parque Planti. Este parque no es un parque, digamos, un tamaño normal, porque rodea todo el casco histórico, 8 kilómetros de parque. Para darse un paseo fantástico. Y justo delante de nosotros tenéis este edificio, una fortaleza medieval construida en 1499, es la Barbacana de Cracovia, y lo que marcaba era la entrada y salida del casco histórico a la ciudad nueva, entre comillas. Estuvo unida a las murallas de la ciudad, que quedan un poquito por aquí delante, por donde vamos a entrar nosotros al casco histórico, y se puede visitar de marzo a noviembre. Nosotros no podemos visitarla porque, como veis, está la puerta cerrada. Se puede visitar su patio interior y sus dos torres y hay que pagar una pequeña entrada, sobre unos 10 zlotys aproximadamente, a día de hoy. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Bueno, Víctor, que es un experto, está metiendo la cámara por la reja. Esperemos que no nos digan nada. Sí, Víctor, que se está jugando la vida. ¿Y la cámara? ¿A que no? Si nos detienen la policía polaca, ya sabéis por qué. Para que veáis parte del patio interior de la Barbacana. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. Ya estamos entrando a la ciudad antigua por la puerta de San Florians. It's just the two of us, just the two of us, but I know I have to try. Y por la puerta de San Florians es una puerta muy importante porque por aquí entraban los reyes polacos camino del castillo de Babel, que os lo enseñaremos más tarde, para ser coronados, y por supuesto nosotros. Una de las cosas que tenéis que probar en Cracovia de postre son esta maravilla de donuts. Mirad qué pintaza tienen. Sí, sabemos que esto no se hace, que es mala leche, todo lo que queráis, pero bueno, hay que enseñarlo. Todo lo de Cracovia hay que enseñarlo. Este está de vicio, prometido. La plaza del mercado de Cracovia es la plaza medieval más grande de Europa, son 40.000 metros cuadrados, que es una auténtica barbaridad. Y si sabéis el dicho ese de que todos los caminos llevan a Roma, aquí se dice que todos los caminos de Cracovia llevan a la plaza del mercado. Y en esta plaza del mercado podemos encontrar la Basílica de Santa María, que está aquí, y estoy jugando con la cámara. Y después también está la lonja de los paños y la torre del ayuntamiento. ¿Te gusta chupar cámara, Un poquito.
Bueno, ahora en serio, tenéis la Basílica de Santa María, que ahora hablamos de ella. Por ahí a la derecha, la Lonja de los Paños. Y justo detrás de esa torre marroncita que sale ahí, la torre del ayuntamiento. Y así que ahora toca verlo todo mejor. Mira, estamos delante de la Basílica de Santa María. Como veis, tiene dos torres de distinta altura, que no se sabe realmente por qué, pero sí tienen una leyenda que ahora os lo contamos. Pero, por ejemplo, la torre de la izquierda es una torre de vigilancia, pertenece a la ciudad, tiene 81 metros de altura. La de la derecha pertenece a la iglesia, 69 metros de altura. Y desde la más alta va a ocurrir algo dentro de 10 minutos. Un toque de trompeta que vamos a esperar a que ocurra y después os contamos por qué ese toque de trompeta. Las 10. Estamos impacientemente esperando por el toque de trompeta. Está. Bueno, ya habéis oído ese famoso toque de trompeta. Si os habéis fijado, ha durado unos segundos, se ha cortado de repente. Y ese toque de trompeta realmente, históricamente, servía para avisar del atardecer, para marcar cuándo se abren y se cierran las puertas de la ciudad, y también para avisar de incendios y ataques. Y con esos ataques, de ahí viene la leyenda de por qué se corta. Un vigía, ya habíamos dicho antes que esa torre pertenecía a la ciudad, una torre de vigilancia. Un vigía vio a unos invasores acercarse a la ciudad y empezó a tocar una trompeta para avisar del peligro. Consiguió avisar del peligro a la ciudad, pero resulta que durante el toque de trompeta una flecha le atravesó la garganta. Y por eso el toque de trompeta se corta automáticamente durante unos segundos. Si lo queréis ver, ocurre todos los días del año a las horas en punto, y los encargados hoy en día de hacerlo son los bomberos. Así que nada, ya sabéis, en la Plaza del Mercado, todas las horas en punto, desde la torre más alta de la Basílica de Santa María, tenéis el famoso toque de trompeta. No puedo decir así. Bueno, y ahora toca otra leyenda. ¿Por qué una torre es más alta que la otra? Pues básicamente porque eran dos hermanos que eran muy celosos el uno del otro, y entonces cada cual quería hacer la torre más alta. Más alta, más bonita, más espectacular y más todo. Uno de ellos, muy celoso del otro, dijo: uy, me va a adelantar, va a ser más bonita que yo. Me lo cargo. Exactamente, le clavó un cuchillo, tiró su cuerpo al río. Ahí está. Y se acabó el problema. Sí. ¿Pero qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Pues que más adelante el hermano que había matado al otro, con el tiempo se fue arrepintiendo y dijo: me cachis, a ver qué he hecho. Así que el día de consagración de la basílica no decidió otra cosa que clavarse él mismo el cuchillo y tirarse de la torre más alta. Desde la torre. Pero bueno, ahora nosotros vamos a entrar a la basílica, que por cierto se puede entrar gratuitamente, y os la vamos a enseñar por dentro, para que veáis lo súper bonita que es. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never. Mira, Víctor, un caballero, mira. Pero ¿cómo que un caballero? Pero así es una paloma. No. ¿Qué me estás contando? No, no es una paloma, te lo juro, es un caballero. ¿Sí? ¿No sabes la leyenda? No. Pues te la cuento. Mira, por ahí va.
Mira qué chulo el caballero. Bueno, chicos, que no me he vuelto loca. Que eso no es una paloma, que es un caballero. Que no. A ver, ahora fuera de broma, esto tiene una leyenda, por supuesto, es una paloma. A ver, las cosas claras, no me he vuelto completamente loca. Resulta... Si yo os contara. Sí, en el fondo nos queremos, ya veréis. Bueno, os cuento. Resulta que allá por el siglo XIII, el duque Enrique IV de Breslavia quería él mismo unir toda Polonia y declararse rey, porque le dio la gana. Quería ser rey y claro, ¿qué pasaba? Que no tenía un duro, no tenía dinero. Entonces hizo un trato con una bruja. La bruja convirtió a todos sus caballeros en palomas y las palomas se dedicaron a picar los ladrillos de la catedral. Y cuando picaban los ladrillos de la catedral, ¿qué pasó? Que todos esos ladrillos que caían se convertían en monedas de oro. Bueno, imaginaros, el tío estaba, vamos, alegre, contento, como unas castañuelas, ya tengo el dinero, ahora solo me falta el permiso. ¿Qué pasó? Que el permiso había que ir a Roma a pedírselo al Papa. Y él, ahí que se fue, tiró para Roma, pero en el camino, entre juergas, paraditas y todo, se le fue la pinza. Ni llegó a Roma, ni volvió a Cracovia. Por eso, sus caballeros siguen esperando a que vuelva, convertidos en palomas. Y de la Basílica de Santa María, que estábamos antes, nos vamos a ir a este edificio, que es la Lonja de los Paños, que se construyó en el siglo XIV. Los arcos son posteriores y era un comercio, un centro comercial, entre comillas, de tejidos. Ahora hay puestos de artesanía y ahí arriba hay una cafetería a la que Víctor me va a invitar a un café, ¿verdad, Víctor? Claro, claro, claro. Eso dice que sí, veremos a ver. That I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. Mira, os queremos enseñar un edificio que está cerquita aquí de la basílica. Está a la izquierda de la basílica. Fijaos a ver si veis algo curioso. ¿Ya? Bueno, ¿se lo dices tú o se lo digo yo, Víctor? Díselo tú. Bueno, si os fijáis, hay 3 ventanas que no son de verdad. Una, 2 y 3. Y ahí arriba, uy, ¿Quién es ese hombre? ¿quién es ese hombre? ¿Qué estáis mirando? La verdad es que da una cosa. Tú, ¿qué pasa? Pues ese hombre es un señor que se llama Bogdan Axman. ¿Y quién fue ese señor? Pues un señor que ayudó durante 20 años de su vida a restaurar este magnífico edificio. Y como homenaje, cuando terminaron de pintarlo, le pusieron mirando a la ventana desde la vivienda donde él vivía. Esto se encuentra en la calle Siena. Ulica Siena, como que dicen por aquí. Oye, tu polaco va cada vez mejor, ¿eh? Hombre, voy mejorando que para qué. Sí, y está justo al lado de la Basílica de Santa María. Bueno, pues hacemos una paradita para comer y tenemos unos pierogi típicos de aquí de Polonia y de Cracovia, unos pancakes, tortitas de patata con mushrooms, y Víctor se ha pedido un filete de pollo con patatas y una ensalada bastante curiosa. Así que nada, vamos a comer. Bueno, y ahora que hemos comido, Víctor no quiere salir. Vente para acá, anda, vente para acá, vente para acá. Hola. Está ahí, acordaros que estamos, a ver si sale el cartel, ahí. Ese cartel, cuyo nombre no puedo pronunciar, significa bar de leche. ¿Qué es un bar de leche? Pues no os imaginéis ninguna cafetería. Como habéis visto, no hay leche por ninguna parte. Y es que este tipo de restaurantes eran muy típicos en la época del comunismo. Eran cantinas para gente trabajadora
la comida estaba en parte subvencionada por el gobierno y el menú se basaba en platos de verduras y lácteos. Y de ahí le viene el nombre de Leche. Si queréis un sitio a un precio decente, con una comida bastante decente, no esperéis ninguna locura de lujo ni nada, para llenar el estómago y poco más, es una buena idea. ¿Víctor está de acuerdo? Completamente de acuerdo. ¿Te ha gustado la comida? Está, para el precio que tiene, está bastante buena. Sí, toda la Así comida no que hay- habéis no visto hay ningún problema. antes, los 4 platos, nos costaron unas 10 euros por persona, más o menos al cambio, con bebida. Una botella de agua y una Coca-Cola, pero tamaño Sí. bien. Es decir, que comes mucho. Comes mucho, Calidad media, exacto. Vamos, nada más. llenas y- la tripita. Sí. Y perfecto para seguir viendo Cracovia. Así que nada, nosotros seguimos viendo Cracovia. Hala. ¡Chao! Y si sois fan de Harry Potter, esto va por mí porque Víctor Polio tengo una turra perdida que pagué, tenéis que venir a este sitio. Mirad qué chulo, solo con la entrada ya sabéis dónde estamos, ¿verdad? Mirad qué maravilla. Es una cafetería, aquel del fondo es de Víctor que está esperando por mí. Es una cafetería que como buenos fans de Harry Potter no se podía llamar de otra manera. El Caldero Chorreante. A ver qué ha encontrado Víctor. ¡Ah, qué chulo! A ver. ¡Ostras, qué chulo! Bueno, vamos a bajar a ver qué encontramos. Mirad qué maravilla. Es que solo por esto vale la pena. Si queréis pedir esto, se llaman pociones. Hay 3. La de la suerte, la de la verdad y esta que me he pedido yo, Del amor. la poción del amor. La poción. La verdad es que es una puñetera pasada. Mira, Azul. Ah, se ve azul. mira qué maravilla. Anita, Sí. ¿tú sabes lo que te estás tomando? Bueno, dice que es una poción de amor. Yo ya sé que tengo tu amor, Por pero supuesto. es una poción de amor. Y es que la verdad es que el efecto Sí, es una- hielo seco. Es una poción de amor, pero tú te fías de estas cosas. Sí, hombre, sí. Porque mira qué pinta. Está haciendo la magia todavía. Por esto, a partir de ahora, harás todo lo que te diga yo. Tu A gana. partir de- Tenía que intentarlo el pobre. A partir de ahora serás mía de por vida. A partir de ahora. Vale, vale. Bueno, y aquí delante tenemos la iglesia de San Pedro y San Pablo. A la derecha está la iglesia de San Andrés. La iglesia de San Pedro y San Pablo, construida en el siglo X por los jesuitas. Y destaca su imponente fachada. Todas estas esculturas que tenéis aquí son los 12 apóstoles, que están justo encima de la verja exterior. Se puede entrar, es gratuita y varias noches al año tienen conciertos de música clásica, que eso sí que hay que pagarlo. Y a la derecha de la iglesia de San Pedro y San Pablo está la iglesia de San Andrés, que veis que tiene una fachada así de color blanco, muy sencillita, también se puede entrar, es gratuita. Y lo curioso que tiene esta iglesia es que su construcción es de carácter defensivo. Y de hecho, gracias a eso, sirvió como refugio de los habitantes de Cracovia ante la invasión tártara. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, nah, nah. Never know, nah, nah. She will never know, nah, nah. Never know, nah, nah. She will never know, nah, nah. Never know, nah, nah. She will never know. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Espera, un minuto. Hay que coger
Estamos, y eso que es una colina, menos mal. Sí. Acabamos de... Estamos en la colina de Babel, en la colina de Babel. que venimos subiendo y por eso vamos un pelín asfixia. Pero bueno, que es una subidica que se puede hacer despacito, se puede hacer, ¿eh? Sí. Esta colina de Babel es un recinto cerrado donde se encuentran 3 cosas para ver. Está El castillo. el castillo de Babel, gracias Víctor, que fue la primera residencia real de los reyes polacos. Está la catedral de Babel a nuestra izquierda y ahora vamos a buscar una cueva con un dragón y vamos a contaros Una historieta. de este dragoncito. Sí. Seguimos por aquí. Bueno, ahora que ya hemos descansado. Eso, ya hemos cogido Venga. otra vez aire. Cuenta, Anita, cuenta. Venga. Bueno, para visitar este lugar, lo que es el patio en sí, el recinto en sí, es gratuito. Pero para entrar en el castillo, en las diferentes salas del castillo y en la catedral, hay que pagar, creo que son 5 o 6 tipos de entradas diferentes. Porque la catedral es una, pero el castillo tiene varias salas que se pueden comprar todas completas o a cachitos. Sí, dependiendo de lo que queráis ver, digamos. De lo que queráis Entonces, visitar. tendrás que pagar un poco más o un poco menos. Sí. No podemos poneros nada de dentro. Exacto. Porque no dejan ni fotos ni vídeos. Exacto. Solo se podía hacer pidiendo un permiso con mucho tiempo de antelación, a nosotros no nos dio tiempo. Pero bueno, si queréis entrar y nos contáis qué tal por dentro, Exactamente, muy bien. nos lo mejor. dejáis en comentarios. Pero bueno, si no queréis entrar, os vamos a enseñar todo lo que se puede ver gratuito. Que por fuera, por lo menos, el castillo mola bastante y la catedral es bastante curiosa. Y sobre todo, vamos a ver el dragón que me han dicho que escupe fuego. Y de la catedral nos hemos pasado al interior del patio del castillo. Mira qué chulo, está un pelín en obras, pero bueno, vale la pena entrar. Se puede entrar aquí gratis, ¿eh? Pero si queréis visitar las salas por dentro, de las que habíamos dicho que había que pagar entrada, y podéis visitar el sótano, las salas de estado, los apartamentos de estado, el tesoro de la corona y un museo de arte oriental. Como la expectación. Ahí está. ¡Hola! Se acabó el espectáculo. Y este dragón tenía atemorizado a todo el mundo, así que después de muchos intentos vino un zapatero muy inteligente, le dio una oveja llena de azufre para que se la comiera y obviamente la dejó en la entrada de esta cueva, que es donde vivía el dragón. El dragón se la comió y le dio tanta sed porque estaba llena de azufre que se fue al río a beber agua. Tanta bebió que explotó. Explotó el dragón, se acabó el problema. Pues se acabó. Sí. Como este día. Mirad qué atardecer precioso tenemos sobre el Vístula. Es una maravilla, ¿eh? Ahora, perdón. Así que nada, esperamos que os haya gustado este vídeo sobre todo el centro histórico de Cracovia. Hemos visto un montón de cosas. Y acabando aquí en el castillo. En el castillo con el famoso dragón, que seguro que os ha parecido una chulada, la verdad que mola, ¿eh? Cada 5 minutos tenéis el dragón echando fuego. Sí. Así que no se nos ocurre un sitio más bonito con un atardecer precioso para despedir este vídeo sobre Cracovia. Y nada más, seguir viendo los próximos. Venga, nos vemos. Suscribiros, ya, now, ahora mismo, ya. Bye. Bueno.